Información importante que tiene que ver con el caso de nuestro vecino de Golondrinas, la muerte de Tino John. El viernes pasado una audiencia porque los abogados defensores de los tres acusados habían solicitado, o solicitaron en esa audiencia, mejor dicho, que el juicio no se hiciera aquí en Lago Puelo. Pasó esta audiencia a cuarto intermedio, esta audiencia se realizó esta mañana muy tempranito, acaba de terminar y está en línea el doctor Alfredo Pérez Galimberti, abogado querellante, abogado de Claudia, la compañera de Tino, para contarnos un poquito. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, Amila, todo muy bien, gracias. Bueno, ¿nos cuenta qué pasó en la audiencia de hoy? Sí, en la audiencia de hoy simplemente el juez expresó los fundamentos por los cuales se mantiene como sede del juicio en el que se va a dilucidar las responsabilidades por la muerte de Tino John en la localidad de Lago Puelo. Abundó cantidad de consideraciones y finalmente determinó que se haga en Lago Puelo. Las defensas hicieron reserva de recurrir, no sé si ahora, seguramente si hubiera alguna sentencia de condena, insistiendo en la repercusión del hecho como causa de traslado a otra sede. Nosotros le respondimos en su momento, bueno, que todos los testigos, las víctimas, el lugar del hecho estaban aquí, y además que en casos de relevancia no solo nacional, sino internacional, lo ejemplificamos con el caso Floyd, este hombre afroamericano que fue muerto por asfixia por un policía, y ese caso tuvo no solamente repercusión y noticias, sino manifestaciones en todo el país y enormes consecuencias, y sin embargo se mantuvo en la ciudad de Minneapolis, creo que era la localidad. También ejemplificamos con la sentencia del caso Skilling, que era el CEO de la compañía Enron, que cuando quebró llegó, digamos, a pérdidas enormes a una grandísima cantidad de personas, especialmente de la ciudad de Houston, también en Estados Unidos. Bien, aquí la Corte, el juez del caso, el juez de distrito, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema descartaron completamente que se hubiera afectado la imparcialidad del tribunal por hacerse en ese sitio. En los dos casos era prácticamente imposible encontrar personas que no conocieran el hecho o que no hubieran tenido referencias del hecho. Sin embargo, en la audiencia de Guardí, con las preguntas adecuadas, se puede determinar que la persona, pese al conocimiento que tenga, se va a sujetar a su rol de decisor de hecho y basar su decisión exclusivamente, no en prejuicios, sino en la prueba que se brinda en la audiencia. Bien. Así fue en ambos casos, y así fue que en ambos casos todos los tribunales norteamericanos, terminando por la Corte Suprema, confirmaron las decisiones de condena. Bien, o sea que el planteo que habían hecho los abogados defensores era básicamente que podría llegar a no haber objetividad al momento de juzgar. Claro, querían que se sorteara la sede, que se hiciera el juicio en Comodoro Rivadavia o en Trelew, un poco más. Sí, lo que hubiera sido una complicación enorme para la cantidad de testigos. Una catástrofe. Bueno, ¿cómo sigue ahora? Porque hay un planteo de ellos. Una cantidad de cuestiones por delante. En el día de la fecha le anunciamos al juez y la vamos a concretar en un momento cuando terminemos de redactarla. Le pedimos que se fijara una fecha para que las partes pudiéramos presentar preguntas para el formulario que se les va a enviar a todos los testigos, a todos los jurados, que tienen que contestar en un plazo reducido, y de allí se hace la primer depuración de la lista, y que se excluye por parte de la oficina judicial una cantidad de gente que no garantiza imparcialidad por una u otra razón objetiva. Luego de eso
También presentamos que había que litigar algunas cuestiones que tienen, digamos, algunos pruritos normativos, por ejemplo, el orden de las recusaciones, en fin, algunas cuestiones técnicas, y finalmente propusimos algunos acuerdos probatorios para evitar traer una cantidad de técnicos. Es decir, los juicios se hacen sobre hechos contradictorios. Entonces, como convención probatoria, planteamos, por ejemplo, que la muerte de Tino John se debió a un disparo de la pistola que portaba el señor Moyano, con las características de la pistola, con las características de la munición, y que que el impacto de ese proyectil, conforme la autopsia que realizó la médica forense, fue la causa de la muerte de Tino John. Y así otras cuestiones. Porque no está en discusión ese tema. Lo que está en discusión es qué grado de responsabilidad teníamos ya, sin ninguna, o una responsabilidad atenuada, o una responsabilidad por un hecho doloso. Pero no que la muerte de Tino John no haya provenido del disparo del arma que él portaba. Entonces, de esa manera podemos prescindir de una prueba engorrosa que en realidad no aporta nada porque no está contradicho el hecho. ¿Comprende? Sí. Sí. La otra pregunta es porque obviamente nos estamos manejando con... uno tiene apuro ya, han pasado tantos años, ha pasado tanto tiempo, da la sensación de que cada uno de estos pasos que se van dando con estas audiencias traba más la situación, hay que hacer otros trámites. No, ahora ya estamos en la recta final, tenemos luz en el túnel, tenemos luz para el 15 de septiembre. Hemos tenido que pelear mucho, pero el 15 de septiembre tenemos juicio. Perdón, buenos días, doctor. No se escuchó. ¿El 15 de septiembre sería la fecha en la que ya estaría definido el nuevo jurado? El 15 de septiembre comienza el juicio con la audiencia de Guardí. Perfecto. Ahí se define finalmente el jurado y el 16 se comienza la recepción de pruebas. Perfecto. Recordamos para aquellos que nos están escuchando y que por ahí han recibido el telegrama para participar como jurado. ¿Cuál es el trámite que deben seguir ahora? Bien, el trámite que siguen ahora es que van a recibir una comunicación de la oficina judicial con un cuestionario que tienen que responder en un plazo breve, creo que serán 3 días, y remitirlo a la oficina judicial o directamente ir a la oficina judicial y llenarlo allí. Y a partir de eso se les notificará luego de su concurrencia a una audiencia de selección de jurado. Bien. Bueno, gracias Alfredo por habernos atendido. Ahí quedó un poco más clarito. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. También recordamos para quienes tal vez no recuerden, el 27 de mayo del 2021 un grupo del GEOP de la Policía de la Provincia del Chubut irrumpió en la chacra de Alejandro Tino John, donde él estaba con su compañera Claudia Costa Basso, y en unos minutos terminó muerto por un balazo de parte de uno de los efectivos. Por eso, decía Yami hace algunos minutos, hace ya mucho tiempo que se viene trabajando para intentar llegar finalmente a la instancia de juicio. Bueno, debemos decir también que si te llega el telegrama, es una carga pública, o sea, es obligatorio, tenés que hacerlo. Y si no, ir y explicar por qué no. ¿Por qué no podés? Si es un problema de enfermedad, es un problema de viaje que no vas a estar, pero que tiene que ser un justificativo importante, o simplemente si la persona que es citada como jurado tiene una relación con la familia de Tino, obviamente tampoco puede participar como jurado. No sé, se me ocurre pensar que si me citan a mí como jurado, yo ya no sería objetiva, porque estuvimos siguiendo el caso desde el primer día. La primera entrevista que dio Claudia a la prensa fue justamente a Patagonia Andina. O sea, hay muchos elementos como para que uno ya no pueda definir con claridad y ser justa para en el caso, un caso tan difícil, tan terrible, que nos conmocionó a todos como vecinos, ¿no? Así que, bueno, para el 15 se estaría preparando esta audiencia ya que tiene fecha, justamente en ese momento para ir definiendo quiénes van a integrar el jurado, que está compuesto de entre 12 y 15 personas que van a tener a su cargo analizar justamente todas las pruebas
para poder llegar a un veredicto de culpabilidad o de inocencia.